Listo, oficialmente estamos grabando, entonces damos inicio a la sesión número 3 después de los avisos parroquiales. Entonces, como siempre, a mí me encanta empezar con 5 minutos de la sesión pasada. ¿Para qué? Para contextualizar a toda la gente que de pronto no ha tenido la oportunidad de ver los videos o simplemente para recordar, para que yo recuerde y que ustedes recuerden lo que hemos trabajado. Entonces, en la sesión 2 trabajamos toda la parte de introducción a la ingeniería de las reacciones químicas. Trabajamos la parte del dimensionamiento básico de los reactores ideales, identificamos todos los 4 modelos, hicimos las deducciones de las ecuaciones de diseño de los balances de molares y finalmente trabajamos el ejercicio de la reducción de NOx en un reactor empacado. Ahora bien, decíamos también que los reactores son dispositivos en donde ocurren reacciones químicas que pueden ser de descomposición, combinación o de isomerización. Decíamos que toda reacción química viene con una velocidad de reacción que es una función de la concentración de las especies reaccionantes de la temperatura. ¿Listo? El día de hoy lo que vamos a hacer es coger esta diapositiva que todos están viendo y ampliarla. Es recorrerla, explorar todo lo que implica esa velocidad de reacción. Ahora bien, veíamos nuestra superconvención de signos que nos va a salvar de muchos parciales de ingeniería de las reacciones y veíamos el balance molar sobre el sistema general estrella. Después de eso también planteamos un balance molar para todas las piecitas del rompecabezas para describir el término de generación y empezamos con nuestro modelo de reactor batch, con nuestro modelo de reactor CSTR, con nuestro modelo de reactor PFR y terminamos con el modelo del reactor PBR. Ahora bien, definimos la selectividad para propósitos prácticos del ejercicio que consistía en la reducción de los NOx en el contexto industrial. Les conté toda la anécdota de Thermopype y este cuento que fue muy interesante. Hicimos la implementación en COMSOL siguiendo este modelo, las dos reacciones, la deseada, la no deseada. Introducimos todos los parámetros del modelo en COMSOL e hicimos dos análisis. Un análisis que era la entrada del reactor, que era para determinar cuál sería el radio óptimo entre amoníaco y los gases de combustión a una temperatura dada, y el otro, que es un análisis a lo largo del reactor para determinar cómo está cambiando el flujo de nuestras especies reaccionantes a lo largo del reactor y asimismo cómo está cambiando la selectividad a lo largo de nuestro reactor. Una vez eso, hablamos, discutimos filosóficamente sobre nuestro balance de energía sin entrar en el detalle de la expresión matemática y generamos nuestro perfil de temperatura. Ahora bien, en la sesión 3, la sesión del día de hoy, vamos a trabajar 3 cosas súper importantes. Lo primero son las leyes de velocidad de reacción. Vamos a aprender a plantearlas para todos los casos que puedan existir, partiendo desde los casos más sencillos hasta los casos más complejos, en donde ya se nos meten reacciones reversibles y todas esas cosas. Después, vamos a ver los métodos de estimación de parámetros cinéticos. Estos métodos que vamos a ver son los métodos clásicos que te enseñan en el curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas, que son arcaicos, sí, son arcaicos, hay que aprenderlos, sí, hay que aprenderlos, y vamos a ver, una vez aplicados estos métodos arcaicos, cómo COMSOL nos ayuda a hacer la optimización de los parámetros. Y eso lo vamos a hacer a través de la estimación de parámetros para la producción de cloruro benceno, una reacción muy bonita. Bueno, pues, entonces, terminó la parte del preámbulo, fueron los 5 minutos de retomemos. Empecemos ahora. Trataré de hablar despacito porque tenemos tiempo. Entonces, lo primero que vamos a ver son las leyes de velocidad de reacción. Bien, antes de hablar de leyes de velocidad de reacción, me gusta siempre entrar en contexto, que todos los asistentes entren en contexto de por qué se tienen que plantear leyes diferentes según el tipo de reacción química. Entonces vamos a entrar con la clasificación de las reacciones químicas. Esto es tema de química básica, pero me encanta presentarlo. Entonces lo primero es que las reacciones químicas se clasifican en según dos criterios. Primero, según la fase y segundo, según la dirección de la reacción química. Entonces, hablando de según la fase, pueden ser reacciones homogéneas o reacciones heterogéneas. Si son reacciones homogéneas, se desarrollan en una única fase. Es decir, no es necesario un catalizador sobre la superficie para que ocurra la reacción. A diferencia de las reacciones heterogéneas, en donde involucra varias fases. Normalmente es en la interfaz entre el catalizador y la mezcla reaccionante en donde ocurre la reacción como tal. ¿Qué quiero señalar acá? Quiero señalar que la velocidad de reacción se escribe diferente, muy diferente, para una reacción que sea homogénea o heterogénea. Entonces, ya veremos cómo se diferencian esas cositas. Por otra parte,
las reacciones se clasifican según la dirección. Pueden ser irreversibles o reversibles. En el caso de una reacción irreversible, la reacción va únicamente hacia los productos y se termina cuando el reactivo se acabe. Es sencilla. Digamos que la combinación más fácil de reacciones al trabajar cinéticas es que sea una reacción irreversible, homogénea. Ya sabemos que es como facilita. Si nos metemos con que sea una reacción irreversible, heterogénea, ya es más complejita. Y lo más complejo sería una reacción reversible heterogénea. Eso sería como el caso, el peor de los casos, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿en qué consiste una reacción reversible? Es que la reacción puede ir en ambas reacciones, puede ir hacia los productos y asimismo esos productos se transforman en reactivos. Tiene dos velocidades y esas dos velocidades son los que es un karma para escribir nuestras leyes de velocidad, pero vamos a aprenderlo y vamos a hacerlo despacio, con paciencia. No se les olvide, cualquier pregunta que tengan la ponen por el chat y yo inmediatamente les respondo. ¿Listo? Entonces, ayer les hablaba de RA, de menos RA particularmente, que es la velocidad de desaparición de la especie A. ¿Sí? Entonces, esa velocidad de desaparición de la especie A es una velocidad relativa. ¿Pero por qué relativa? Porque es relativa a la especie A. Entonces, lo que les quiero demostrar es que esa velocidad de reacción puede ser relativa a cualquier especie, no solo a la especie A, que es la que toma el Fogler por default. No vamos a usar más el default, vamos a salirnos de eso. Entonces, ¿qué pasa si yo la reacción que tengo en la casilla naranja la divido por el coeficiente estequiométrico de la especie A? Obtengo la reacción que está en el bordecito naranja. Ahí, esa. Pues no les puedo señalar, pero ustedes me creen, esa. Entonces, a esa reacción yo la voy a describir con la velocidad de desaparición de la especie A. La idea es que yo escriba esa velocidad de desaparición en términos de las otras especies. ¿Cómo lo hago? Usando la estequiometría de la reacción. Entonces, en este orden de ideas, si yo relaciono los coeficientes estequiométricos de la especie A con los de la especie C, yo voy a obtener la velocidad de reacción con respecto a la especie C en términos de la estequiometría y relacionándolo con la velocidad de desaparición de la especie A. Análogamente, yo puedo relacionar todas las concentraciones, todas las velocidades de reacción entre especies. Por ejemplo, yo puedo relacionar la velocidad de producción de la especie C con la velocidad de producción de la especie D. Y acuérdense de nuestra convención de signos. Se están produciendo, entonces son positivas. Entonces el signo de la velocidad de producción de C es idéntico al signo de la producción de D, solamente que cambia la relación estequiométrica. ¿Todo esto para qué? Para llegar a este cuadrito naranja mágico que está en la parte de abajo. Eso te relaciona todas las velocidades de reacción de las especies en función de sus coeficientes estequiométricos. Es decir, ya no tenemos limitación de que, ay, es que yo solo conozco la velocidad de reacción de la especie A y no de la de B. No, de hecho, si conoces la simetría de la reacción, conoces todas las velocidades de reacción. ¿Listo? Eso era lo que les quería plantear con esta primera introducción. Ahora bien, esto es un experimento a ver si entendieron cómo funciona esto de la estequiometría. Les voy a hacer una pregunta, que es ¿a qué equivale la velocidad de desaparición del oxígeno para esa reacción que tienen acá? Entonces, lo que van a hacer ustedes es responderlo en un poll. ¿En un qué? En un poll. Entonces, les voy a poner el poll. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, ahí está la pregunta. ¿A qué equivale la velocidad de formación del oxígeno? Primera respuesta. A la mitad de la velocidad de desaparición del NO, puede ser, a la velocidad de formación del NO2 con signo negativo, o a ninguna de las anteriores. Por favor, respondan. Respondan todos. Yo veo cada vez que alguien responde, tienen 30 segundos, lo voy a contabilizar con el celular. A ver si la votación del público gana. Bueno, quedan 20 segundos. 15 segundos. Ya casi se va a acabar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y les voy a mostrar los resultados de la votación. ¿Pueden ver los resultados de la votación? ¿Santiago, los puedes ver? Bueno, les comento. El 68% de ustedes dice que es a la mitad de la velocidad de desaparición del NO. Un 13% dice que a la velocidad de formación del NO2 con signo negativo y un 17% a ninguna de las anteriores. Esto me alenta mucho, muy bien, o sea, si entendieron, es perfecto.
porque efectivamente esta velocidad de reacción equivale a la mitad de la velocidad de desaparición del NO. Muy bien, en general el público siempre tiene la razón. Felicitaciones. ¡Bravo! Listo. Después de esta pequeña interacción que tuve con ustedes, para que no se durmieran, vamos a seguir hablando de la velocidad de reacción y, más importante, del orden de reacción, que es una de esas típicas definiciones que nos meten como por los ojos, pero no le encontramos el fundamento. Como lo veíamos en la sesión pasada, la velocidad de reacción va a depender de la constante, que no es tan constante porque depende de la temperatura, y de una función de las concentraciones de las especies reaccionantes. Ahora bien, hay tres maneras de escribir leyes de velocidad. Voy a ir en orden de más fácil a más difícil. Lo más fácil es escribir una reacción en donde sea una ley de velocidad elemental. Después, una ley de velocidad no elemental. Y finalmente, es más difícil escribir una ley de velocidad cuando se trabajan con reacciones reversibles. Entonces, vamos a ir escribiéndolas en ese orden de dificultad. Entonces empecemos con leyes de velocidad elementales, que es lo más fácil, entre comillas. Tenemos en la parte de arriba la típica reacción A más B que produce C más D, y la vamos a escribir de una forma elemental. Ya les explico qué significa de una forma elemental. Cuando se manejan formas elementales de las velocidades de la reacción, lo que se hace es escribirlo a manera de ley de potencias. Entonces, la ley de potencias te dice que la velocidad de reacción va a ser igual a la constante por la concentración de la especie A la alfa más la concentración de la especie B a la beta. Ese alfa va a ser el orden de reacción con respecto a la especie A. Y ese beta va a ser el orden de reacción con respecto a la especie B. ¿Listo? Ahora bien, tenemos un orden con respecto a cada una de las especies. Lo que se hace es definir un orden global de la reacción. ¿Cuál va a ser el orden global de la reacción? Pues la suma. La suma de alfa más beta. Este va a ser el orden global de la reacción. En este orden de ideas, la constante nos tiene que garantizar que la velocidad de reacción siempre esté dada en moles sobre tiempo por volumen. Entonces, las dimensiones de esa constante van a ir cambiando según ¿qué? Según el orden global de la reacción. Entonces, lo que yo hice para que esto no quede en el aire es hacerles una tablita. Por ejemplo, cuando tenemos una reacción de orden cero, lo que vamos a tener es que la constante tiene que tener unas dimensiones idénticas a las de la velocidad de reacción. Eso lo podemos ver reemplazando n igual a 0 en nuestra formulita de concentración a la 1 menos n. Quedaría de la concentración normal sobre el tiempo. Concentración normal, moles sobre litro, sobre el tiempo, sobre segundos. En el caso del orden de reacción 1, se hace el mismo análisis reemplazando y nos da que las dimensiones de la constante son 1 sobre segundo, análogo para orden 2 y análogo para orden 3, y ustedes lo pueden hacer hasta infinito, pero lo normal es que se tengan órdenes de reacción hasta de 3. Una pregunta que me hacían ahorita, justamente que se acabó la sesión del grupo A, es que si estos órdenes de reacción pueden estar dados en términos fraccionales. Les digo que sí, estos órdenes de reacción pueden ser fraccionarios, pero eso ya no sería una ley de velocidad de tipo elemental, sino sería una no elemental. ¿Por qué? Ya lo veremos. ¿Qué es una reacción elemental? Esto sí es definición de tablero. Cuando el profesor dice reacción elemental, todo el mundo saca su esferito rosa, pues las niñas, yo saco mi esferito en negro y lo resalto más, y escribo reacción elemental. Los coeficientes estequiométricos en esta reacción son idénticos a las potencias en la correspondiente ley de velocidad. Es decir, que si el coeficiente estequiométrico, por ejemplo, en la reacción que tenemos en el reactorcito batch, del óxido de nitrógeno es 2, en la ley de potencias, ese coeficiente estequiométrico, ese exponente para la especie del óxido de nitrógeno también tiene que ser 2. Eso es lo importante y lo fundamental en una ley de velocidad elemental. Esto siempre sale en los parciales. A uno, pues yo me alegro mucho cuando leo por ahí en el enunciado como que siga el modelo elemental de la reacción. Y yo, sí, es fácil porque no hay que pensar ni complicarse, solamente usar la estequiometría de la reacción para definir la ley de velocidad. Bien, vamos a hablar ahora de nuestra escala de complejidad, la escala de complejidad número 2, que son las leyes de velocidad en reacciones no elementales. Entonces, como son no elementales, el coeficiente estequiométrico tiene que ser distinto al exponente de la ley de velocidad, ¿vale? Por otra parte,
Cuando trabajamos leyes de velocidad no elementales, ya hacemos la diferenciación entre si la reacción es homogénea o si la reacción es heterogénea. En este caso estamos hablando de reacciones homogéneas. Resulta que las reacciones homogéneas no siempre son tan ley de potencias como quisiéramos, sino que también tienen sus expresioncitas que dependen no solo de un parámetro, como K, sino que dependen de K y de K'. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza, realmente. Entonces, la simplificación que hacen normalmente cuando se trabajan con el tipo de reacciones que tienen varios parámetros es tratar de recortar los parámetros. ¿Cómo se recortan esos parámetros? Estableciendo condiciones de reacción. Por ejemplo, quiero que se ubiquen todos en el cuadro superior derecho, en donde está la reacción de producción de nitrógeno y oxígeno, y me digan qué pasa cuando yo disminuyo muchísimo la concentración de oxígeno, casi que apenas se produce, lo retiro del reactor inmediatamente. Cuando esa concentración se disminuye, el denominador de esa expresión se hace cercano a 1. Y en este caso, podemos decir que esa reacción no tiene el parámetro K' o no se ve afectado. Entonces lo que hace la gente es hacer ensayos a concentraciones muy, muy bajitas de oxígeno, primero para estimar K, y después sí le ponen la concentración de oxígeno normal para estimar K'. Son como truquitos, pero que es importante que los tengan presentes que se pueden hacer. Ahora bien, vamos a hablar de las reacciones heterogéneas, que son súper divertidas, porque tienen muchos parámetros que representan ¿qué? Que representan el transporte de la mezcla reaccionante al interior del catalizador. Eso es lo que representan esos parámetros. Por ejemplo, uno muy conocido es la cinética de Langmuir-Hinshelwood. Esta vez lo dije mejor que en la sesión A, en la sesión A fue un fracaso. Entonces, esta cinética depende de 3 parámetros, K, KB y KT. KT asociada al transporte, KB asociada a la difusión y K asociada a la cinética. Hay muchas cinéticas heterogéneas que se ajustan a este modelo, muchas no. Pero bueno, lo que les quería comentar es que son más parámetros, es más complejidad. Cuando hablamos de cinéticas heterogéneas, el cuadrito de las dimensiones de la constante que vimos ahorita no aplica. Las dimensiones de estas constantes son diferentes. Van a estar dadas en las moles de la especie reaccionante sobre kilogramo de catalizador o la presión de la especie reaccionante. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos reacciones heterogéneas, lo normal es que se tenga una fase gas y una fase sólida. Entonces, en vez de trabajar con la concentración de una especie, se trabaja con la presión parcial de esa especie sobre la mezcla gaseosa. Entonces, por eso tiene como las unidades de kilopascales, por ahí la constante. Para que no se asusten, es completamente normal, eso pasa. Ahora bien, viene una parte muy, muy bonita, que es uno de mis dilemas filosóficos en ingeniería de las reacciones químicas, y de hecho hemos filosofado con al menos 3 profesores al respecto. La cuestión es la siguiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que una reacción biológica es de tipo homogéneo o de tipo heterogéneo? Es la pregunta que yo siempre le he hecho a mis profesores como profesor, pero en una bioreacción, finalmente el microorganismo está en otra fase. O sea, yo sé que es agüita, pero está en otra fase. Y hay transporte a través de la membrana del microorganismo y eso, pero eso es homogéneo. El caso, o sea, nunca hemos podido definir a qué se asemeja una bioreacción, pero yo sí les digo, las cinéticas para un proceso biológico son parecidísimas a las cinéticas heterogéneas. Tienen los mismos parámetros, que representan otras cosas es diferente, pero son parecidos. Por ejemplo, tenemos la limitación por sustrato, que es el modelo de Monod, que básicamente describe qué pasaría si en un reactor le acaba el azúcar al microorganismo para producir sus cosas. Y describe eso. Después viene Andrews, que dice que la inhibición por sustrato, si yo le pongo ese azúcar, de pronto se atraganta y no produce más. Eso es lo que dice Andrews. Y finalmente la inhibición por producto, que es si el microorganismo produce mucho etanol, de pronto se emborracha y no produce más. Básicamente, los 3 modelos de cinética se manejan. A medida que le metemos otro fenómeno, aparece otro parámetro. Al principio empezamos con KS en mi máxima y al final terminamos con KS en mi máxima, KI, P, KP, que se compleja el modelo cinético. Bien, viene la corta anécdota, porque yo odio los bioprocesos y hay un argumento sólido del por qué odio los bioprocesos.
Nosotros en el NX 2014, con mi grupo de trabajo, presentamos una ponencia justamente de un bioproceso, que es la obtención de etanol de segunda generación a partir de diversos materiales lignocelulósicos. Entonces comparábamos lo que normalmente se usa. ¿Qué es lo que normalmente se usa? La cascarilla de arroz, el azúcar, el pasto y todo este tipo de cosas, y lo que no se usa, que es la biomasa. Residuos, por ejemplo, cáscaras de banano, cáscaras de mango, papel. Entonces queríamos demostrar que esos residuos también tienen un potencial para producir esto. Entonces lo que hicimos fue básicamente el ensayo experimental y determinamos qué materiales eran buenos y qué materiales eran malos. Pero yo tenía una ambición. Mi ambición con esto, y relacionando ya con la parte cinética, era presentar un modelo que te dijera exactamente qué concentración vas a tener en un punto del tiempo, exactamente qué concentración de biomasa vas a tener en un punto, exactamente qué concentración de azúcar vas a tener en un punto. Entonces yo dije, no, eso es fácil, hacemos una regresión de los parámetros para un reactor biológico. Pues en esos tiempos yo no conocía Comsa, entonces lo hacía con las herramientas de las que disponía, que era una optimización sencilla en Excel, y fue un fracaso. O sea, yo traté, usé todas mis sucias estrategias de optimización, todo lo que ustedes quieran, y no me dio. Se supone que esto tenía que dar una línea recta y la dispersión era tan terrible que mis compañeros ni siquiera me dejaron presentar mi idea. No nos hicimos millonarios por culpa de ellos. Pero bueno, fue un karma realmente como no dan las cosas. Entonces, simplemente decidimos presentar los resultados, rendimientos con cada uno de los materiales y sale eso. Bien, esto era el paréntesis, porque a mí siempre me encanta hacer paréntesis. Antes de esto voy a responder una pregunta que me hace Sebastián Ochoa, la leo para todos. Dice que si yo tengo una reacción 2A que me produce 2C y me dice que la cinética con ley elemental, ¿qué? Y me dice con ley elemental la cinética se plantea como menos RA igual a K por CA o menos RA igual a CA al cuadrado. Mi pregunta es si A se divide en el coeficiente del reactivo límite. No. Si te dicen que es el modelo elemental, tú ya te vas por la segunda opción, por menos RA es igual a K por CA al cuadrado. Esta cosita de dividir por el coeficiente del reactivo límite es solamente cuando vamos a usar relaciones estequiométricas, no cuando planteamos la velocidad de reacción elemental. Sí, esa es la respuesta a tu pregunta. Gracias por la pregunta, muy buena. Bien, ahora vamos a hablar de la parte más compleja del planteamiento de leyes de velocidad, que son las reacciones reversibles. Tenemos la reacción reversible que tenemos en la parte de arriba, que es A más B, que produce C más D, y a su vez, ojo, a su vez, C más D, que produce B más A. Es al revés. Entonces, para esto tenemos que recordar algo de nuestra química analítica, que es muy bonita, a mí me encanta la química analítica, que es el planteamiento de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se define como el producto de las concentraciones de los productos a la del coeficiente estequiométrico sobre el producto de las concentraciones de los reactivos a la del coeficiente estequiométrico. ¿Listo? Para ilustrar la manera como se escribe una cinética cuando se trabaja en reacciones reversibles, es necesario un ejemplo, nada que hacer. Entonces vamos a tomar el ejemplo de benceno, que nos produce difenilo más hidrógeno. Entonces se resume en 2B, te produce D más H2. La constante de equilibrio está definida como la concentración del difenilo por la concentración de hidrógeno sobre la concentración de benceno al cuadrado, porque es una cinética elemental. Y lo que vamos a hacer es plantear la velocidad de desaparición del benceno y a su vez la velocidad de aparición del benceno. Esto suena chistoso, pero hay que hacerlo. Entonces la velocidad de desaparición del benceno es cuando miramos la reacción en el orden que es. Esta va a estar dada, si la miramos con elemental, como KB, que es una constante, hacia esa dirección por la concentración del benceno al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por el coeficiente estequiométrico. Por otra parte, tenemos que la velocidad en la que se está generando ese benceno, que es el otro sentido de la reacción, va a ser igual a K menos B, que es una constante que no es igual a menos KB, no, es K menos B, que es completamente diferente, por la concentración de D, por la concentración de H2. ¿Listo? Entonces, la velocidad de reacción neta para esta reacción reversible va a ser la suma de la velocidad de reacción de desaparición y la velocidad de reacción de formación del benceno. Entonces, si lo escribimos, es decir, reemplazamos las dos expresiones, obtenemos el segundo cuadrito naranja, donde te dice que Rb es igual a 2 términos. Ahora bien, lo que uno encuentra en la literatura nunca es Kb y K menos B. Uno solo encuentra una. ¿Y qué más encuentra en la literatura? Uno encuentra la constante de equilibrio. Entonces, nos toca buscar la manera de eliminar esa K menos B que no se encuentra y expresarla en términos de la constante de equilibrio. Entonces, para eso lo que se hacen son jueguitos algebraicos.
El jueguito algebraico que vamos a hacer tiene una aplicación conceptual hermosísima, que es el concepto del equilibrio. En el equilibrio, la velocidad hacia los productos es igual que la velocidad hacia los reactivos. Por eso es equilibrio. Si escribimos eso de forma matemática, vamos a obtener, por favor, fíjense en el recuadro azul de la parte inferior izquierda, vamos a obtener esa primera línea, que 0 es igual a esa expresión. Si 0 es igual a esa expresión, podemos hacer la correspondiente igualación. Al hacer la igualación, lo que vamos a hacer es despejar poner las concentraciones a un lado y poner las constantes de cinéticas al otro. Si ponemos las concentraciones a un lado, nos queda que este término de concentraciones es igual a 1 sobre la constante de equilibrio. Ajá. Entonces, ahí ya la podemos tener. ¿Por qué es igual a 1 sobre la constante de equilibrio? Acordémonos, porque de pronto hay algunos que no se acuerden. Acuérdense de cómo definimos la constante de equilibrio. Entre los dos, ahí está, entre los dos cuadritos azules. ¿Vale? Bien, la idea de esto, ¿cuál es? Al final, que la velocidad de reacción para una reacción reversible quede en términos de la constante de equilibrio y de una sola constante cinética. ¿Listo? Una vez tengamos esto, ya sabemos cómo escribir leyes de velocidad para reacciones reversibles. Continuando con la carreta, es que las relaciones estequiométricas se pueden aplicar para todo tipo de reacciones. Es que la gente se asusta, ay no, pero es que estas reacciones de equilibrio, entonces las moles que se me generan de D son diferentes a las que se me producen. No, la estequiometría de la reacción es algo que se cumple en todos los casos. Entonces, esos son los que les quería comentar. El primer quiz, pues no quiz, el ejercicio que hicimos, se aplica también en estos casos. Bueno, ya casi vamos a terminar esta primera parte. Solo nos falta definir algo muy importante, que es de qué depende la constante de reacción de la que hemos hablado toda la sesión y la sesión de la anterior también. Entonces, esa constante está definida como un factor preexponencial A por E a la menos E, que es la energía de activación, sobre RT. Esto es, si lo grafican, es una función exponencial en donde K se incrementa a medida que se incrementa la temperatura. Esto no siempre pasa. Puede ser que el signo de la energía de activación no sea positivo o no sea negativo. El caso es que es una función exponencial, depende de la reacción. Una otra manera de escribirlo es tomar el logaritmo natural de esta expresión a ambos lados y obtenemos lo que está en el segundo recuadro naranja. ¿Por qué lo obtenemos así? Es simplemente por propósitos de linealización, para que nos quede, si graficamos el logaritmo natural de Ka por 1 sobre t, nos queda una línea recta. Entonces, son las dos maneras de escribir los componentes de la constante de reacción. Ahora bien, viene un truco inútil que he identificado con algo de experiencias, que ya les comentaré unas muy interesantes, que es hacer ensayos a distintas temperaturas para la determinación del factor preexponencial y la determinación de la energía de activación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simular este truco inútil. Tienen un ensayo a T0. En ese ensayo a T0 determinaron K a T0. Y tienen un ensayo a T en donde determinaron K a T. Ahora lo que van a hacer es dividir. Tienen un ensayo a 2 temperaturas, divídanlas. Apenas dividan ustedes eso, se les cancela el factor por exponencial y solo les queda una incógnita, que es la energía de activación. De ahí ustedes pueden despejar la energía de activación. Oh, sí, perfecto, tenemos la energía de activación que aplica para todas las temperaturas a las que se lleva a cabo la reacción. Bien, el problema con este truco inútil se los comentaré en la próxima anécdota. ¿Por qué ya no se usa este truco inútil? Porque ahora hay herramientas de optimización. Básicamente es por eso. Pero hay que saberlo, porque es un truco. Listo, vamos con la parte. Esta parte es un poco, es cortica. Es la estimación de parámetros cinéticos. Les voy a presentar las metodologías que se usan para esta estimación de parámetros. Entonces, yo siempre empiezo con un algoritmo como para que la gente tenga una idea del horizonte, de dónde vamos a llegar, y después les hago la minucia, el detalle de cada uno de los pasos. Entonces, lo primero que se hace es la recopilación de datos experimentales. Estos datos experimentales pueden ser recopilados en un ensayo en un reactor intermitente o en un ensayo en un reactor diferencial. Los métodos que les voy a presentar están exclusivamente diseñados para reactores intermitentes, que es donde se hacen el 97% de estos ensayos. ¿Listo? Ahora bien, después de tener los datos experimentales, lo que uno hace es un procesamiento. ¿Por qué un procesamiento? Porque tú experimentalmente no mides la concentración de la especie. Tú mides es una propiedad que esté asociada a la concentración de la especie.
Es decir, tú estás midiendo índices de refracción, tú estás midiendo viscosidades, conductividades térmicas o cualquier propiedad que te dé una idea de la concentración. Lo que haces es procesarla de tal manera que tú tengas la tabla tiempo, concentración de la especie. Con esa tabla tiempo, concentración de la especie es que se hace toda la parte de regresión paramétrica del modelo. Listo, ya tienes tu tabla. Ahora lo que vas a hacer es postular un modelo. Esto de postular un modelo es, suponga, esto es heterogéneo, entonces más o menos es así. Esto es homogéneo, entonces más o menos podría adaptarse a. Eso es lo que se hace en la postulación del modelo. Después de que tú lo postulas, tú lo verificas. ¿Cómo lo verificas? Con los 3 métodos que les voy a mostrar a continuación. Y una vez lo tengas medio verificado, sí se optimiza, que es lo que vamos a hacer con COMSOL. Entonces, el ejercicio de COMSOL, vamos a partir desde el punto que ya verificamos el modelo. ¿Listo? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Bien, al hablar de métodos clásicos de optimización y verificación de parámetros cinéticos, significa hablar de estime 2 parámetros. Por lo menos como lo presenta Fogler, como lo presenta Levenspiel, siempre es lo mismo. Estime 2 parámetros. Alfa, que es ¿qué? El orden de la reacción con respecto a una especie, y K, pues la constante cinética. Entonces, estos métodos son tan restringidos que nos exigen que escribamos nuestra cinética de la reacción como RA es igual a KA por CA a la alfa. Entonces, esto de entrada ya te da como una desconfianza, o sea, como que solamente aplica para esos casos estos métodos, entonces no sirven para nada. Pues eso es lo que yo pensaría. Pero sí, sí tienen su utilidad y normalmente lo que hace la gente es ser muy inteligente y acoplar su cinética para que les quede de esa manera. Entonces lo que hacen es, no, mira, si yo tengo A y B que participan en la reacción, como lo pueden ver en el recuadro inferior izquierdo, lo que yo voy a hacer es hacer un ensayo con un exceso de B, tal que la concentración de B sea constante. Y cuando la concentración de B sea constante, yo solo me voy a preocupar por estimar alfa y una constante K'. Y después hacen el ensayo al revés, con un exceso de A. ¿Por qué? Es que la gente hace esto, es como porque para acoplar esa cinética que les quede la forma como estos métodos pueden funcionar. Es básicamente eso, por lo que lo hace la gente. Entonces, el primer método es el método diferencial de análisis, que es un método muy divertido, muy sencillo de aplicar. Entonces, acuérdense que todos estos ensayos ocurren en un reactor intermitente. Ayer vimos el balance molar para ese reactor intermitente y lo pueden ver ustedes ahí. No, me encantaría tener mis manos en este momento. Es la primera expresión. Menos dCA de T es igual a K por CA a la alfa. Ese es el balance molar, tal cual, reemplazando RA por K por CA de un reactor batch. A partir de esto, lo que vamos a hacer es tomar el logaritmo natural a ambos lados de esta expresión para obtener la segunda ecuación que vemos ahí. Y en este punto vamos a graficar el logaritmo natural del cambio en la concentración con respecto al tiempo en función del logaritmo natural de la concentración de la especie A. Ahora bien, si nuestra cinética más o menos se ajusta a este modelo, que nunca pasa, pero bueno, toca explicarles el método igual, la pendiente de esa recta va a ser equivalente al orden de la reacción. Y si ustedes toman cualquier punto, por ejemplo, yo tomé el punto CA', ustedes en ese punto pueden evaluar cuánto sería su constante K. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿y Nelson, cómo hago para estimar el valor de la derivada en cualquier punto? Para esto hay que hablar de métodos numéricos y métodos gráficos, y yo siempre hago la analogía, hablar de un método numérico es igual que hablar de una receta de cocina. Es seguirla paso a paso y te va a dar algo bueno, probablemente. Entonces el primer método es un método gráfico. Este método lo describo muy bien en ReactTools. Tomo el ejemplo, les digo, ustedes tienen sus datos XY, toman un delta X, toman un delta Y, hacen el cociente entre delta X y delta Y después con un análisis gráfico básicamente de rectangulitos, determinan el valor de la derivada. Esto sí les voy a pedir que lo lean en ReactTools. El segundo método es el método numérico. El método numérico, si tal cual sigue la receta, le dicen, ustedes tienen puntos extremos, que es el punto inicial y el punto final, y puntos interiores. Ahí me creo mal. Es punto inicial, punto interior con T, no con F, y punto final. Entonces, para los puntos ahí, el método numérico sugiere distintas ecuaciones para calcular el valor de la derivada. Y nuestro último, y el más usado para estimar valores de derivadas, es el ajuste polinomial. Este ajuste polinomial la gente lo hace en Excel, está muy mal, o sea, tienen máximo 7 posibles regresiones. Yo les recomiendo hacerlo en Table Curve, eso también está explicado en el módulo de ReactTools.
TableCurve te propone alrededor de 7.800 posibles regresiones de tu modelo. Y tú puedes escoger entre esas 7.800 no la que más se ajusta a tus datos, sino la que más se ajusta a la tendencia. Eso es como lo que me ha dejado la experiencia. Las regresiones sirven es para tendencias, no para que el coeficiente S de R cuadrado te dé 1. Eso no sirve para nada. Porque al final lo que te va a importar es el valor del cambio, es decir, de la tendencia. Bien, entonces a partir de la regresión lo que se hace es, como ya se tiene en forma algebraica, se deriva. Y esa es una manera como un poquito más elegante de obtener el valor de la derivada en cada punto. Ahora bien, ya vimos lo que es el método diferencial, nos vamos con el método integral, que sirve menos que el método diferencial. ¿Para qué sirve el método integral? Para determinar órdenes de reacción. Y este método se basa en suposiciones. Tú tienes tu balance de materia de CA de T igual a RA, y lo primero que haces cuando vas a aplicar el método integral es suponer. Yo voy a decir, yo voy a suponer porque, no sé, ayer estaba soñando y me soñé que la reacción era de orden 0. Entonces, tú supones que es de orden 0, entonces reemplazas RA como menos K, haces la integración, por eso se llama método integral, y después graficas. Sea en función del tiempo, te tiene que dar una recta. Si no te da recta, tu reacción no es de orden 0. Después de eso, te vas a otro sueño, yo que sé, vuelves otra noche, duermes y, ay, es de orden 1. Haces lo mismo. Reemplazas tu ecuación de la velocidad de reacción por una cinética de orden 1, haces la integración y en este caso vas a graficar no sea en función del tiempo, sino el logaritmo natural de CA0 sobre CA en función del tiempo. Si te da una línea recta, muy bien, es de orden 1. Si no te da, lo siento, tienes que suponer otro orden. Así funciona el método integral de análisis. Yo le diría más como método iterativo integral de análisis. Y lo mismo lo haces cuando la reacción es de orden 2 y cuando la reacción es de orden 3. Lo que te va a cambiar es obviamente la integración y por ende tienes que graficar otras cosas para que la tendencia sea lineal. Pero básicamente esa es la idea del método integral de análisis. Ahora bien, viene uno de los métodos más usados ahorita para la estimación de parámetros, que es el método de minimización del error. Cuando hablamos de métodos de minimización, eso de minimización ya va sonando como optimización. Efectivamente es una optimización. ¿Cómo se hace esta minimización del error? Lo que tú tienes es partir de tus datos, tiempo, concentración. Ahora, con un método numérico, como los que vimos ahorita, vamos a determinar el DCA de T experimental, con los datos experimentales, obviamente. Y después, con nuestro balance de materia en el reactor batch, vamos a determinar el DCA de T, que va a ser una función de alfa y de Ka. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a tener son dos casillitas en donde estén alfa y Ka, que estén referenciadas para hacer todo el cálculo del DCA de T del modelo. Y vamos a calcular el error, que es la diferencia al cuadrado, entre ese DCA de T experimental y ese DCA de T del modelo. Hacemos la sumatoria de todos esos errores y al final lo que vamos a buscar con nuestro solver, con nuestra función objetivo, es que esta sumatoria sea un mínimo de parámetros Ka y alfa. Esto suena hermoso. O sea, cuando yo lo hablo, esto es muy fácil, siempre les va a dar. Pero por algún motivo, el solver, cuando tiene dos parámetros, siempre le da prioridad a un parámetro y lo estima bien y al otro lo olvida. Y entonces, a pesar de que minimice el modelo, nunca se va a ajustar bien, como lo que me pasaba en el NI del 2014. Entonces, la experiencia es que, si bien la teoría es hermosa, los resultados no lo son. Esa es la teoría. Lo que pueden ver en la figura es un conito de optimización. Cuando hablamos de optimización, siempre hacemos esto. Tenemos en el eje Z el error al cuadrado, tenemos en el eje X alfa y en el eje Y tenemos K. Entonces, la combinación de alfa, K, que minimizan el error, es la puntica del cono. Y ese es el objetivo que estamos buscando llegar con nuestro solver, al que nunca llegamos. Bueno, bien, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos estimado K y alfa. Y quiero comentar algo que es muy triste, pero que tenemos que aceptarlo. Es que K no sirve para nada. Ka depende de la temperatura. Lo que tú haces es determinarlo para un ensayo a una sola temperatura. Es decir, eso te describe especita de la reacción, pero no te la describe completamente. La mejor manera de caracterizar una reacción no es determinando K, es determinando el factor P exponencial y determinando la energía de activación. Esos son los dos parámetros que realmente vale la pena estimar cuando hacemos un estudio cinético. ¿Listo? ¿Qué se necesita para estimar el parámetro del factor P exponencial y la energía de activación?
ensayos a distintas temperaturas. Eso es lo que se necesita. Y es lo que pone nuestro ejercicio de COMSOL. Esta es una pequeña anécdota de cómo fracasamos haciendo ensayos a distintas temperaturas. O sea, yo ya pensaba igual en ese punto, estaba viendo el reactor del laboratorio de operaciones en la Universidad Nacional, hicimos la reducción del peróxido de hidrógeno de agüita oxigenada y se nos iba generando oxígeno. Ese oxígeno lo cuantificábamos ese volumen en un eudímetro. Entonces, a medida que se iba generando el oxígeno, iba incrementando el volumen y lo asociábamos a las moles de oxígeno que se estaban produciendo y de esa manera determinamos la concentración de todas las especies con relaciones estequiométricas. Ahí sacamos nuestra tablita, tiempo, concentración de la especie reaccionante. Ahora bien, yo estaba súper contento porque lo hicimos a 3 temperaturas. Yo dije, no, eso con los datos experimentales a 3 temperaturas diferentes ya vamos a poder estimar un A, vamos a poder estimar un E y vamos a tener esta reacción súper caracterizada, se la vamos a pasar a Bayer y vamos a ser famosos mundialmente. Resulta que no, tuve algunos problemas, sobre todo en la parte metodológica. Traté de aplicar el método diferencial de análisis para determinar las constantes y eso fue lo que hice, pero el problema es que determiné las constantes, perdí el enfoque. Yo dije, vamos a usar el truco ese barato que les dije que no servía para nada, porque ese truco te dice, primero estima las constantes CA y a partir de esas constantes CA relaciona y llega al factor exponencial y a la energía de activación. Eso fue lo que hice. Muy confiado, estimé las K para todos los ensayos y lo que hice después fue una cosa del azar. Fue como vamos a coger el ensayo 2, el ensayo 4, las vamos a relacionar y vamos a sacar de ahí la energía de activación. Y lo mismo hice como relacionando muchos ensayos al azar y fue un fracaso. O sea, el error entre las constantes, entre los factores exponenciales me daba alrededor del 5000%. O sea, eso no tenía sentido. Y fue todo por un error metodológico. O sea, por creerle al truco barato ese. Hubiera hecho la estimación como se los voy a presentar ahorita en COMSOL, no hubiera tenido este tipo de problemas. Bueno, esto fue el error, como tal, que ya les comenté, pero en una frasecita. Esta es una frase que un ingeniero un buen día me dijo, que se estima el primer parámetro, luego el otro y luego los dos. Y repítelo 8.7 veces. ¿Por qué me lo dice? Me dice que siempre que lo hace le da. Yo lo he tratado muchas veces y no es verdad. Entonces, ¿esto a qué va? A que la gente empieza a crear muchos métodos en cuanto a optimización de parámetros. Realmente no se trata de la manera en que lo hagas, sino la estrategia de lo que tenga tu solver, como lo vamos a ver en COMSOL. Bien, ahora sí entremos rápidamente a nuestro ejercicio, que es la estimación de parámetros para la producción de cloruro benceno. Entonces, el caso del día, pónganle cuidado, es que vamos a producir cloruro benceno. ¿Qué es el cloruro benceno? Se usa mucho en los plaguicidas. Lo vamos a producir a partir de un compuesto que es un colorante azoico. Este colorante azoico, bueno, en general todos los colorantes azoicos funcionan en la industria textil para darle pigmento a las fibras. Entonces, lo que hacen es sumergir las fibras en un baño de colorante azoico y el colorante azoico tiene la particularidad de que se adhiera a las fibras. Particularmente estas de color verde, como lo pueden ver ahí en el superreactor. Bien, vamos a ingresar este modelo en COMSOL. Entonces, lo primero que hay que definir es la velocidad de reacción. Como les comentaba, lo que vamos a hacer es estimar el factor preexponencial y la energía de activación para esta reacción. Entonces, ya tenemos que haber pasado por la tediosa tarea de hacer el análisis a priori con el método diferencial o con el método integral. Este análisis, con base en los datos experimentales, se hizo y se determinó que la ley de velocidad puede seguir más o menos, no estamos seguros, este modelo. Una vez se le plantea la ley de velocidad, se le definen los parámetros, es una expresión de tipo Arrhenius y se busca optimizar A y E. Ahí están, A y E, muy bien. Ahora bien, para esto vamos a tener 5 corridas de datos experimentales. Cada corrida fue hecha en un reactor batch a diferentes temperaturas. La primera corrida fue hecha a 313 Kelvin, la segunda a 319, la tercera y la cuarta a 323 y 333 correspondientemente, y la última a 328 Kelvin. Pueden ver ahí, los puntos son los datos experimentales y la línea continua es el modelo. Estos ya son los resultados. Al principio en la simulación veremos que solo disponemos de los datos experimentales. Ahorita les voy a mostrar, que eso me falta en la sesión, a cómo se importan, cuál es el formato para importar datos experimentales a COMSOL. Ahorita les muestro eso. Y en general estos son los resultados. Ahora bien, un truco. Este truco, a diferencia del truco anterior, sí funciona perfecto. Y es más, lo pueden meter en Excel y les da un poquito mejor a las barras basadas que siempre da. Es que
Cuando se tiene una dependencia funcional, como lo es una función exponencial para determinar la energía de activación, el método de optimización se va a centrar en el parámetro que está dentro del exponente. Entonces, lo que se hace es, esto es igualdad de condiciones, si se estiman dos parámetros, ambos tienen que tener una misma dependencia funcional, ambos tienen que ser exponenciales. Por eso es que se le hace un truquito. En vez de estimar A, vamos a estimar AX, en donde A es igual al logaritmo natural de AX para que ambas nos queden en términos exponenciales. Este truquito es muy bueno, lo aprendí en un webinar con Juan Pablo, él me dijo, mira, Nelson, esto nunca falla, es infalible, hazlo. Y lo he hecho últimamente y sí, espectacular. Ahora bien, tenemos que contar con los valores iniciales de la reacción, de los parámetros. Estos valores siempre se determinan sobre el ensayo a menor temperatura. Esto también es una heurística así clásica de anotar en el cuaderno. Entonces, es simplemente tomar un punto en donde conozcas la velocidad de reacción y en donde conozcas la temperatura y despejar de nuestra expresión de la ley de velocidad cuánto sería el A inicial y cuánto sería el E inicial. Ahí están los dos valores con los que vamos a iniciar nuestra optimización paramétrica. Y estos son los resultados que vamos a obtener en COMSOL. Ahora bien, mientras les pongo el video, les voy comentando de qué se trata nuestra súper sorpresa del día de hoy. Hay muchas preguntas, muchas personas que me siguen preguntando, Nelson, pero espérame, cuéntame, ¿cómo es la sesión de concurso de simulación? Entonces, ya me cansé de responderles. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo. El monitor del curso se llama Santiago Torres. Muchas gracias por asistir, Santiago. Nos va a hacer ahorita una presentación muy corta de más o menos cómo se vería una simulación para el concurso de postres, para que le tengan súper claro todo lo que tiene que tener. Vale, pues les voy a poner el video en este momento. Y no se les olvide el quiz al final de la clase. ¿Qué pasó, cosita?
hamburguesa allá en la congestión. Y después, ¿cuánto ya se llega? En 20 minutos. Gracias por transmitirme. Tranquila, le voy a meter ya.
Bueno, ya estamos por concluir la parte del video. Estaré atento a las preguntas, sí, estaré atento a las preguntas, pero antes de estar atento a las preguntas hay un quiz que ustedes no han hecho y que vamos a hacer en este momento en 5 minutos. Entonces, ¿pueden ver el quiz, por favor? Por favor.
llenan el quiz. Es una suposición del modelo PFR. ¿Cuál de estas es una suposición del modelo PFR? Solo es una acertada, las otras no están acertadas. Un quiz tiene 10 punticos extra, si lo tienen bien, en la parte del concurso de simulación. Entonces tienen un minuto. Para contestarlo, por favor, contesten. Vamos en la mitad que ha contestado, todavía faltan unos 16 por contestar. Apúrense. Vamos 23 personas y hay 36 asistentes, así que apúrense o ya los que no contestaron, que no lo siento, cero. Listo, vamos 24 votos y cierran las votaciones en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ups, se supone que ustedes no podían ver los resultados. Upa. Bueno, eso no pasa en el grupo A. Aquí la gente se fue por la mayoría, no es justo. Pero bueno, sí, muy bien. Por lo menos se identifican las suposiciones de los modelos, eso está súper bien. Bueno, la última parte de la sorpresa es la intervención del monitor del curso. Entonces, el monitor del curso, como ya les comentaba, se llama Santiago, nos va a hacer una presentación muy, muy rápida de más o menos cómo sería el ejemplo para el concurso de simulación. Entonces, te abro las diapositivas, Santiago, y ya pongo tu micrófono un momento. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. Listo, Santiago, por favor, ya puedes activar tu micrófono. Listo, ya puedes hablar, ya te pongo tus diapositivas. Un momento. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Bueno, yo soy Santiago, soy el monitor de este curso. Algunos ya me conocen. Estudio en la Universidad Nacional Bogotá, voy en 7º semestre y hago parte del comité académico del capítulo estudiantil, razón por la cual estoy apoyando a Nelson en este proyecto. Bueno, rápidamente les voy a explicar, les voy a exponer cómo sería una presentación pues para el concurso que está en este curso. Entonces, bueno, el papel y voy a comenzar. Bueno, la simulación que va a hacer del proceso de alquilación del torneo para producir benceno. Bueno, ¿por qué lo hago? Entonces, es un contexto industrial. Resulta que el benceno es una de las materias una de las materias primas más importantes en la industria petrolera de los linfáticos. De este se pueden obtener una gran cantidad de productos con valor agregado, como son el plástico, los medicamentos, los pesticidas, las gomas, los detergentes, fibras sintéticas y bueno, una cantidad de productos que se pueden obtener. Bueno, en cuanto al mecanismo de reacción, este proceso consta de 2 reacciones. La primera la podemos ver en la parte izquierda, que es la deseada. Es una reacción irreversible, tiene su constante de velocidad, que es K super F, que no es constante, cambia con la temperatura. Y abajo podemos ver el comportamiento de la variedad de reacción, que tiene un comportamiento según la ley de potencias, no elemental. Y en la parte derecha vemos la segunda reacción, que como raro es una reacción no deseada, se nos está consumiendo el benceno, que es el producto. Es una reacción reversible y por tanto pues sigue el modelo, la ley de reacción reversible al comportamiento de la velocidad de reacción, que la podemos ver ahí abajito. Y pues tiene las dos constantes. En los parámetros para el proceso vamos a usar el factor de frecuencia o factor exponencial y la energía de activación. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos son las constantes de velocidad y que las vamos a hallar mediante la ecuación de Arrhenius que se ven ahí arriba. Ahí están los parámetros para la reacción 2, pues son 2 parámetros.
de factor de frecuencia y todo de energía de activación, porque es reversible, tiene dos constantes de velocidad. Y abajito están las referencias de donde fueron sacados estos parámetros y los comportamientos de las velocidades de reacción. Es muy importante que tengan esas referencias. Bueno, el proceso. El primero es con un suministro continuo de hidrógeno. ¿Esto cómo se hace? Con un reactor por membrana. ¿Qué es un reactor por membrana? Un reactor que tiene una membrana puede estar en diferentes disposiciones. En este caso está en flujo continuo. Parece un intercambiador de doble tubo. El hidrógeno entra por la parte de afuera y atraviesa la membrana alimentando la zona, el volumen de reacción, que es la parte azulita, de todo el reactor. A la parte azulita se le alimenta pues el tolueno y el hidrógeno además. Y ahí sucede la reacción. El otro esquema sería sin el alimento del hidrógeno, que sería en la siguiente diapositiva, Nelson, que sería que es un PFR normal. Entonces no tiene el alimento del hidrógeno a lo largo del reactor. Y bueno, esto de QQT que ven aquí abajo son las bases de datos de COMSOL, que las vamos a aprender a manejar el lunes, así que no se lo pierdan, va a estar re chévere con Nelson, etc. Bueno, en el modelo de proceso son las ecuaciones que se van a manejar para hacer la simulación. En la parte izquierda vemos los balances molares, en la parte derecha vemos las ecuaciones de energía. Bueno, la primera ecuación de los balances molares, de FI de B igual a R, aplica para todos los componentes de un PFR y para todos los componentes de un reactor de membrana menos el que atraviesa la membrana, que es el hidrógeno. Más abajito podemos ver la ecuación. Esta tiene una constante más, que es la constante de transporte, que pues dice lo que se está atravesando la membrana. Y en la parte derecha pues tenemos las ecuaciones de energía. Tenemos que incluir que se libera cuando el hidrógeno atraviesa la membrana y está definido a la derecha abajito como el transporte por la entalpía del hidrógeno. Ya finalmente son los después de la simulación en COMSOL. Tenemos en la parte de suministro, o sea, para el PFR, y en la parte para el continuo reactor de membrana. Esto es de flujo molar en volumen de reactor, o sea, tiene sentido físico, los reactivos se consumen, los productos se producen, el suministro continuo de hidrógeno, la línea que sube es el hidrógeno y pues sube, está suministrando hidrógeno. Producción de benceno, que es más o menos termina en 7 moles por segundo para el reactor, como les pongo para el PFR. Bueno, gracias Santiago, me hablo por tu presentación. Gracias, de verdad. Ya se nos acabó el tiempo por la sesión de hoy. Entramos a la parte de las preguntas. Entonces, cualquier pregunta, por favor, la hacen por el chat. Yo la hago pública y la respondemos, ¿vale? Entonces, acá me hacen una pregunta. Nelson, ¿qué estrategia de optimización es la que tiene COMSOL por default? Listo, él usa sistemas de ecuaciones no lineales para las estrategias de optimización, es decir, métodos de cuadraturas. Acá me hacen otra pregunta, Nelson. Estoy simulando un bioreactor para mi curso de bioreacciones. Necesito estimar 7 parámetros cinéticos para la producción de ácido succínico. Esto me lo pregunta una chica. La pregunta es, ¿se pueden estimar hasta cuántos parámetros en COMSOL? Listo. Se pueden estimar los que tú quieras, siempre y cuando los tengas definidos en tu ley de velocidad. Lo que haces es escribir la ley de velocidad directamente en la parte de COMSOL donde se define la velocidad de reacción.
y los parámetros los metes como parámetros, como lo vimos en la primera sesión, se meten como parámetros, muy normal. Acá me hacen otra pregunta, ¿hasta cuántos parámetros se pueden estimar en COMSOL? Hasta los que tú quieras, pero eso sí, la simulación se te demora más en correr. Tuviste, estimando 2 parámetros con 5 ensayos, se demoró 3 minutos corriendo la simulación. Probablemente si estimas 4 se demora el doble y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Acá me dicen que cuántos puntos vale el quiz, que como esto es todos los puntos. Pues es que los aportes en el concurso de simulación se califican sobre 100. Si tienes un quiz bien, ya tienes 10 puntos asegurados. Así es que funcionan las cosas. Vale, ¿alguno tiene otra pregunta? Acá me dicen, tengo un proyecto de simulación en donde no conozco los parámetros cinéticos ni el modelo. ¿Qué haría para introducirlo en COMSOL? Bueno, si no conoces el modelo, me imagino que hace referencia a la ley de velocidad, tienes que empezar a suponerlo. O sea, ahí sí no hay de otra, porque tienes que ingresar con un modelo ya establecido. Mi recomendación es que uses el que COMSOL te propone por default para una estimativa inicial de eso. ¿Listo? Dicen, por acá me preguntan, Sebastián Ochoa, veo que la optimización tratas de determinar A, 0 y E. ¿Qué tan útil sería más bien terminar K de referencia y E y utilizar la ecuación de Van Hoff? Bueno, eso sería otra manera, finalmente, de estimar el factor preexponencial. Pero si lo podemos hacer directamente sin utilizar las relaciones de Van Hoff, pues también es válido. Pero igual, o sea, para responder tu pregunta, es válido también utilizar esas expresiones. Ya es como la estrategia que tú propongas como ingenierito de optimización. Tenemos una última pregunta acá porque ya se nos acabó el tiempo. Es que yo tengo una reacción reversible. ¿Cómo hago la introducción de estos parámetros en COMSOL? Perfecto, esa pregunta es muy clave, muy importante. Cuando definimos nuestra reacción, ahí hay una ventanita que nos dice si es reversible o es irreversible. Le damos clic a la ventanita, expandimos el menú y seleccionamos reversible. Apenas seleccionamos reversible, ya podemos escribir nuestro modelo, ¿vale? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que estén muy bien, que les haya gustado la sesión. Nos vemos hasta el lunes festivo en la noche, para nuestra sesión de diseño de reactores isotérmicos. Vamos a aprender a manejar las bases de datos de COMSOL, entonces es súper importante que estén atentos, porque requiere un paso de instalación adicional. Pero igual, o sea, manejando las bases de datos es como si manejáramos un Aspencito para reactores, ¿vale? Me hacen una última pregunta, Pavel. ¿COMSOL soporta algún lenguaje de scripting? Sí, soporta 3 lenguajes de scripting. Si quieres, me hablas por el interno y te comunico bien cómo funciona esto, que esta partecita ya es un poquito más compleja para público general. Bueno, gracias a todos. Ahora sí, que estén muy bien.